Bendiciones. Hola hermanos, ¿cómo están? No sé si todos me escuchan. Amén. Excelente. Amén. Que el Señor les bendiga en este día domingo 20 de julio. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Les damos gracias por su participación en esta reunión. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos y en la medida de lo posible, en forma voluntaria, abran sus cámaras, ¿ya? Para poder ver sus caritas, saludarnos y también ver la respuesta de ustedes a lo que hoy día se va a compartir, ¿ya? Bueno, le damos la bienvenida a todos y también a nuestro pastor Luis Mariqueo, que nos va a guiar en la oración inicial. Amén. Gracias, Daniela, por este momento. Bienvenido, hermana. Bienvenida, hermana Elisa. Elisa Lavé, directora de nuestro ministerio semejante de la Iglesia Nacional de la Alianza. Así que todos bienvenidos y quienes ahí han compartido el link. Tenemos una linda concurrencia hoy, así que vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, te agradecemos en esta jornada. Hemos hecho un cambio hoy, Señor, de la enseñanza, pero también queremos practicar, Señor, el amor, así como hemos venido hablando de los milagros de Jesús cada, cada domingo en nuestra academia bíblica, pero también nació esta inquietud, Señor, por medio de tu palabra, de mirar también al prójimo. Como el Señor también estuvo allí predicando sobre el reino, pero también lo demostró a través de los hechos portentosos, a través de los milagros. Y hoy también tú nos has dado también la capacidad de ayudar a otros. Señor, tú nos has dado profesionales, hermanos, que se han preparado en el área de la salud y otras disciplinas también que son de mucha bendición y que la hemos ofrendado para el avance de tu reino. Señor, guíanos en este día. Bendice también a nuestra hermana Elisa, que también estará compartiendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Daniela Hueche y bueno, en esta oportunidad tuve la bendición de dirigir esta reunión y, bueno, también actualmente soy estudiante del curso Más allá del sufrimiento, que es el curso que imparte el Ministerio Semejante. En esta oportunidad tenemos la visita y la participación de nuestra hermana Elisa Lavé. Bienvenida, hermana Elisa, un grato honor, una alegría tenerla hoy con nosotros. Y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas para que los hermanos tengan una visión más clara y más general en lo que consiste este ministerio. Amén. Si quiere, puede saludar primero. Buenas noches a cada uno. Es un honor, es un privilegio y es una alegría poder compartir con ustedes en esta tarde. Gracias por el tiempo que ustedes se dan también para poder conversar y para poder conocer un poquito más del hermoso eh, regalo que el Señor nos ha dado al poder trabajar primero en su reino, pero especialmente hacia las personas que hoy día, como todas las personas, necesitan escuchar que el Señor los ama. Eso para comenzar. Y bueno, también dar la bienvenida a varios de nuestros voluntarios y hermanos que se han ido sumando en este tiempo. Muchas gracias también por sumarse. Así que hay varios aquí que nos están acompañando de distintos lugares del país. Amén. Bueno, hermana Elisa, para comenzar, quiero hacerle la primera pregunta. ¿Cómo inició en Chile el... Disculpe. ¿Cómo inició en Chile la ONG Semejantes y cuál es su visión y su misión? Em, bueno, contarles que este nombre que el Señor nos dio, semejantes, está basado en Génesis 1:26, donde dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. La verdad que pedimos al Señor mucho tiempo que nos diera un nombre que lo representara a Él, pero que también nos abriera puertas hacia las personas que no son de iglesia, porque nuestro objetivo es poder compartir del amor del Señor con todas las personas, especialmente con aquellos que nunca han escuchado que el Señor los ama. Em,
Esto partió en el 2014 en una conferencia de la Alianza Cristiana Latinoamericana en Ecuador, y en esa oportunidad vino los representantes de Johnny and Friends, Johnny y sus amigos en Estados Unidos, y ellos compartieron de este ministerio a los pastores, a los presidentes de las alianzas cristianas y misioneras de América Latina, y en esa oportunidad el pastor nuestro que era presidente, junto con el equipo, aceptaron este desafío, lo trajeron a Chile. Gracias al Señor, la alianza, como en la Junta General, aceptó también el desafío, y desde allí partimos trabajando ya hace ya más de 10 años prácticamente. Y hace 5 años nos pudimos formalizar la palabra, formalizar como ONG, que es una mini fundación muy chiquitita, al alero de la municipalidad de Temuco, en este caso, que es donde está nuestra iglesia, las oficinas de nuestra iglesia nacional en Temuco. Y por eso que hoy día nosotros somos una ONG, ya una ONG que está asociada a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, pero que su objetivo es interdenominacional, o sea, trabajamos con todas las iglesias, con todos los hermanos que quieran sumarse a este llamado del Señor de alcanzar a las personas que viven una discapacidad y sus familias. Amén. Em, Hermana Lisa, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que existen? Gracias, Daniela. Una cosa que se me olvidó de lo que me preguntaste anteriormente es la visión y la misión. Respecto de la visión, es la visión del reino, ¿ya? En Lucas 14 dice que el Señor nos invita a todos, ¿no es cierto?, a su banquete, pero hay algunos que rechazan esta invitación por distintas razones, y el Señor manda a sus siervos a ir a las plazas y a las calles a buscar a las personas que no vemos, ¿no es cierto? Y ahí menciona varias personas, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Eh, y aquí es donde uno tiene que preguntarse un poco de dónde está uno. ¿Está siendo parte de estos siervos que van a buscar? ¿Yo soy una de las personas que necesito que me vayan a buscar? ¿O soy de los que rechazan esta invitación? Entonces, la visión de ONG semejante o del ministerio semejante es alcanzar a las personas que viven una discapacidad para que sepan que el Señor los ama y que ellos conozcan a Jesús como su Salvador personal. Esa es nuestra visión. Y nuestra misión es alcanzarlos, es llevar las buenas nuevas de Jesús a todas las personas, ¿ya? Tengan o no tengan una condición de discapacidad. Nuestro foco es específico hacia allá porque es un grupo que ha sido ignorado por muchos años. em, pero gracias al Señor hoy día estamos en tiempos difíciles, ustedes ya lo saben que estamos en un periodo en el mundo en que está todo muy complicado, y precisamente este grupo poblacional, las personas que viven estas situaciones, muchas veces no han escuchado, no nos hemos esforzado para que escuchen del Evangelio, y hoy día, gracias al Señor, hay un especial esfuerzo para que eh, tengan la oportunidad también de escuchar que el Señor los ama. ¿Ya? Entonces, esa es como la visión y la misión. Y lo otro que me preguntaste, Daniela, fue, Bueno, para contextualizarnos un poco, ujú, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que existen? gracias. Nosotros usamos la información que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que tuvo un cambio rotundo en el año 2000, donde se cambió el foco de la mirada hacia las personas que vivían una condición de discapacidad. Hasta ese año se usaban otras palabras como minusvalía, invalidez, que hoy día nosotros no las usamos porque el contexto donde fueron usadas era un contexto muy negativo. O sea, minusvalía significa menos valor. Invalidez significa no valor. Y ese año la organización cambió completamente el foco hacia la funcionalidad, en que sí podemos hacer las personas que vivimos discapacidad. Entonces empezó a hablar de discapacidad, que en el fondo habla de una condición. Así como yo tengo el pelo café, yo puedo tener una condición de discapacidad. Y en ese contexto, entonces, se organiza también la información respecto de los tipos de discapacidad. Discapacidad motora, que es la más visible, podríamos decirlo así, donde yo puedo tener la falta de un brazo o puedo tener dificultades para caminar.
Esa es la discapacidad física o motora. Luego viene la discapacidad eh, sensorial, voy a decirlo por la cantidad de población que está más asociada a ese tipo de discapacidad. La sensorial es también visible en el sentido de que tengo una ceguera o una sordera o tengo alguna dificultad, por ejemplo, para tener sensibilidad en mi cuerpo, etcétera. Luego viene la discapacidad intelectual o mental, también en algunos casos se le menciona, que es aquella persona que tenga dificultad para comprender las cosas con la misma rapidez con que comprendemos la mayor cantidad de la población. Pero no significa que no se entienda. Es un poco más lento, hay que dar un poquito más de tiempo y tal vez más explicaciones. Pero una persona con discapacidad intelectual es una persona que tiene la capacidad de aprender también. También está la discapacidad psíquica, que es así que rara vez se ve, excepto que sea una persona que esté un poco descompensada por alguna problemática de salud, por ejemplo, y es la persona que a veces vemos que se sacan la ropa, por ejemplo, en la calle, o que gritan, o que están descompensados, como decimos en la parte psíquica. Y esa es la discapacidad que hoy día le tenemos más temor, pero es precisamente porque no la comprendemos. Y ahí están las personas que sufren, por ejemplo, una esquizofrenia o una bipolaridad o una epilepsia muy severa que lo lleve hacia una descompensación. Pero existen muchas otras patologías que puedan generar una discapacidad psíquica. Y finalmente tenemos una discapacidad que se llama discapacidad múltiple, donde se conjugan distintas discapacidades, multidéficit. Por ejemplo, puede ser una persona que tenga una discapacidad auditiva y además tenga una esquizofrenia. Y ahí es donde se complejiza mucho también el tema porque necesitan más apoyo. Ahora, esta mirada que les acabo de decir de la OMS, que va hacia la funcionalidad, ya no dice, esta persona es ciega. No, esta persona tiene un déficit visual que le puede o no generar discapacidad. Y aquí siempre me gusta poner el ejemplo de Andrea Bocelli. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Estuvo en un festival de Viña hace poco. ¿Esa persona tiene una discapacidad? Es interesante, porque el concepto de discapacidad dice que yo puedo presentar una deficiencia que dependiendo de mi contexto me puede o no generar discapacidad. Miren qué interesante. Entonces yo puedo tener una ceguera, como en el caso del señor Bocelli, pero resulta que donde él vive, donde él se mueve, él visita más países que todos nosotros juntos. Y tiene su renta muy bien establecida, tiene una familia con la cobija y que le ayuda en lo que, las cosas que pueda necesitar, tiene una casa adaptada. Entonces, esta deficiencia, en el caso específico de él, probablemente fuera de su casa puede que en algunas situaciones pueda tener discapacidad, pero en el contexto donde él se mueve, él no tiene discapacidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es por eso es que es tan importante entender los conceptos, porque si nosotros como iglesia lo podemos entender y tenemos comunidades preparadas para atender a las personas que tengan un tipo de discapacidad, dentro de nuestras comunidades puede ser que la discapacidad no exista o si existe sea un factor más de vida nomás, pero no significa que las personas no puedan participar porque nosotros nos vamos a esforzar para que el que no pueda ver bien pueda tener tal vez las letras más grandes o el que no pueda escuchar tenga algún dispositivo para escuchar mejor o al revés, le molesta el ruido a un niño autista, voy a tener la posibilidad de adecuar el sonido para no generar ese tipo de conflicto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fue media larga mi explicación, pero creo que la idea es que quede claro por qué o no puedo o no tener discapacidad. Amén. Sí, algo que usted mencionaba era que a veces, bueno, la discapacidad es una limitación, ¿cierto? Que puede existir en una área física de la persona, pero también a veces la discapacidad se produce por las barreras que existen, ¿cierto? Las barreras de nuestro entorno. No sé si nos puede explicar un poquito los mitos y las barreras actitudinales y sociales que existen en nuestra sociedad y cómo esto afecta también a la iglesia. Mm.
Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Precisamente lo que estábamos conversando recién. Cuando yo tengo una deficiencia, si yo me enfrento a una comunidad que no se preocupa de que podamos participar, efectivamente ese tipo de circunstancias puede tener barreras que me afectan. Entonces, las barreras más evidentes hoy día que nosotros vemos son, por ejemplo, las barreras físicas. Yo, si uso una silla de rueda o uso un bastón y voy a hablar de nuestro contexto, ¿ya? Si nosotros vamos a la iglesia y nuestra iglesia, por ejemplo, no tiene una rampa o tiene unas escaleras que están diseñadas para una persona que pueda moverse fácilmente, pero no están pensando en aquella persona que tiene que usar un bastón, esa barrera física ya me está diciendo, no hemos pensado en ti. No, no sé si eres bienvenido, pero arréglate como puedas tú subir. Entonces, las barreras físicas a veces son justamente un mensaje que le estamos dando a las personas de eres bienvenido o no. Lo mismo hacia nuestros púlpitos. ¿Quiénes pueden subir a los púlpitos? Hoy día la mayoría de nuestros púlpitos no tienen accesibilidad. Son púlpitos que tienen peldaños o que están muy altos y no es fácil acceder a ellos. Entonces, eso significa que si yo tengo dificultades para moverme, me va a costar mucho subir. Cosas que tenemos que ir conversando y tenemos que ir adecuándonos. Eso por la parte física, pero también existen barreras actitudinales y tal vez en estos años, en estos 10 años que hemos estado trabajando, nos hemos encontrado con cosas un poco tristes. Algunas mamitas o familias nos han contado historias, por ejemplo, de que cuando han ido a la iglesia a pedir oración por su familia, a veces creyentes y no creyentes, algunas personas han escuchado comentarios como, parece que te falta un poco de fe, por eso el Señor no te sana. O hiciste algo. Tal vez en el Toledo. Entonces, tal vez esto es un castigo. Y muchas veces tratamos de dar una explicación que no tenemos. Todos nosotros sabemos que el Señor sana, ¿no es cierto? Nuestro logo de la alianza dice que el Señor es un Dios que sana, salva y santifica, ¿no es cierto? Y que pronto viene, ¿sí? ¿Todos creemos que Dios sana? Amén. El Señor sana, pero por alguna razón, algunas veces dice que no. ¿Pueden darme un ejemplo bíblico cuando el Señor dijo, no, no te voy a sanar o no te voy a quitar esto? A mí se ¿Alguien, me viene a alguien? la cabeza Mefiboset, no sé por qué. Claro, por ejemplo, Mefiboset. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. tres Pablo. veces pidió que lo sanara y el Señor le dijo, Exacto. bástate de mi gracia. Y era Pablo, Pablo que fue hasta el tercer cielo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Moisés con sus dificultades para hablar, Mefiboset con su discapacidad física se sentó en la mesa del rey. Entonces, la discapacidad está en la historia del pueblo israelita y está en la historia del cristianismo. Y hoy día escuchaba una prédica tan bonita de la mujer con flujo de sangre cuando tocó al maestro, ¿se acuerdan? Y el maestro estaba apretado porque estaba en una calle chica, llena de gente, y él sintió que salió poder de él. Y él pregunta, ¿a quién me tocó? Si el Señor sabía. Porque cada persona es importante y es valiosa. Entonces, así como la Biblia nos relata historias de personas que han sanado, también nos relata historias de personas que no han sanado. Y nosotros no sabemos eso, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que Dios se preocupa de cada persona y somos valiosos. No somos valiosos por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos sus criaturas. Y lo que Dios quiere es que lleguemos a ser sus hijos. Pero esto es personal. Por eso que nuestra misión es que cada persona tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y conocer de Jesús. Y cuando alguien me pide oración o me cuenta lo que le está pasando, más que dar explicación o tratar de buscar alguna razón de por qué estamos viviendo esto, lo importante es decirle, ok, vamos a orar juntos. Yo me voy a poner al lado tuyo y voy a orar para que el Señor haga su perfecta voluntad.
Si el Señor quiere sanar, amén. Pero si no quiere sanar con lo que tú estás viviendo, que el Señor consuele tu corazón, sane tu corazón y seas una nueva criatura y en lo que te toca vivir tú tengas paz y gozo y puedas compartir de lo que el Señor hace contigo todos los días. Y eso nosotros lo vemos en muchas personas. Ustedes y yo tenemos días buenos y malos, ¿no es cierto? Y no necesariamente tengo una discapacidad. Y cuando tengo una cosa buena que compartir, qué alegría. Y una de las cosas bonitas que me ha tocado ver es que, sobre todo cuando yo ando media agotada o tengo algún problema y escucho a mis hermanos con discapacidad, cómo el Señor responde su oración o ellos se esfuerzan, por ejemplo, para llegar al templo. A veces el esfuerzo es muy grande, tienen que levantarse mucho más temprano, tienen que tener... Digo, si mi hermano se esfuerza para alabar al Señor, ¿qué me queda a mí? Más que dar gracias al Señor y intentar ser un poco más agradecida de lo que me toca a mí, pero también de apoyar a mi hermano para que también tenga la oportunidad de servir al Señor en lo que le corresponda vivir. ¿Mm? Entonces, ¿tenemos barreras? Sí, barreras físicas, barreras actitudinales o sociales, pero con la ayuda del Señor en nuestras comunidades nosotros podemos trabajarlas, conversarlas y con la ayuda del Señor también eh, eliminarlas de preferencia. Ujú. Amén, amén. Y esa, bueno, también es una obra que el Señor puede hacer en nuestros corazones, ¿cierto? Amén. Porque el Señor es el único que cambia el corazón. ¿Cómo afecta la discapacidad al entorno familiar? Em, bueno, yo creo que acá es interesante poder escuchar un poco a nuestras familias. Vivir discapacidad no es fácil. Yo diría que hoy día nos enfrenta un poco más rápido a la humanidad, lo que somos realmente. Tal vez es importante que ustedes, si no lo saben o no lo han hecho consciente hoy día, sepan que nosotros estamos en una sociedad que está transitando hacia el envejecimiento poblacional de manera bastante apresurada. No sé si han escuchado las noticias, pero hoy día leía que el índice de natalidad en Chile está llegando al 1,16, que es un punto ya casi reversible de recambio poblacional. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener más adultos mayores que gente joven de aquí a unos 20 años y quizá un poco menos. Cuando ya soy adulto mayor, o sea, estoy pasado de los 60 años, muchas veces mi condición de adulto mayor además se asocia a discapacidad. Entonces, si yo no tengo discapacidad hoy día, puede ser que sí la voy a tener mañana. Y eso implica que mi familia también tiene que eh, asumir que, por ejemplo, como adulto mayor yo ya no puedo salir a comprar mis cositas solo o me puedo perder, alguien me tiene que cuidar, etcétera. Dentro de la discapacidad, otra cosa importante es que existen grados. Ya hay personas que tienen eh, una condición de discapacidad con una deficiencia eh, muy leve. Por ejemplo, yo hoy día tengo discapacidad visual. Si no tengo lentes, no veo. Ya no logro leer. Esto podría ser considerado una discapacidad leve, pero también tengo la posibilidad de quedar ciega porque mi ojo es un ojo que tiene riesgo de glaucoma, por ejemplo. Y aquí, perdón que lo personalice, pero un poco para que se entienda. Si yo me quedo ciega, obviamente mi familia necesita adaptarse a una persona que necesita ayuda y es más difícil cuando yo tengo una discapacidad adquirida a cuando yo nazco con la discapacidad. ¿Sí? Porque cuando yo tengo un hijo con discapacidad, yo mamá, yo papá, me adapto y busco la manera de ayudar a mi hijo y uno ama a su hijo y busca la manera de ayudarlo, ¿no es cierto? Pero cuando soy adulto y pierdo alguna de las cosas que me facilitan la vida, entonces en esos casos a veces la adaptación de la familia es un poco más difícil. Y tal vez aquí me gustaría pedirle que brevemente nos cuente, por ejemplo,
Jorge, ¿qué ha significado? Brevemente, Jorge, por favor, ¿qué ha significado para tu familia vivir una discapacidad? Jorge Carrillo, por favor. Hola a todos. Hace mucho tiempo que no estaba en reunión. Bueno, es complejo porque cuando uno nace, uno tiene muchos cuestionamientos. Uno no entiende. Desde muy pequeño uno no sabe lo que es una discapacidad. Solamente puede darse cuenta de que el ambiente es algo diferente, que hay cosas que le molestan. Uno no sabe por qué actúa de cierta manera. Nosotros con Elisa hemos conversado muchísimo, hace muchos años que hemos estado viendo el tema del diagnóstico de, bueno, hoy en día ya no me cuesta tanto decirlo y aceptarlo, el autismo. Muchas veces yo era porfiado decir, no, si es Asperger. Yo me quedo con el nombre Asperger. Ah, pero bueno, yo veo muchas caras nuevas acá, han crecido mucho el ministerio en estos años en que no he estado participando activamente. Y la verdad es que fue una procesión para nosotros como equipo de semejantes en su momento, am, y también en la iglesia y también en la familia, porque no es fácil aceptar cuando te llega esta noticia. Tú puedes tener la sospecha, pero cuando tú ya empiezas a tener algo certero como diagnóstico, pruebas, ah, es otro sufrimiento. ¿Ya? Y yo estoy ahora actualmente trabajando en los últimos exámenes ya, que me quedan para que el psiquiatra con el que me estoy atendiendo pueda afinar definitivamente el diagnóstico, no solamente de Asperger, porque pueden haber otras cosas mezcladas, por ejemplo, como, no sé, altas capacidades o TDA, pero esas son las cosas técnicas que tienen que ser evaluadas. Pero además de eso, y estas también es algo nuevo para nosotros como familia. Se lo comenté hace muy poco a Elisa. eh, es que también tenemos ya prácticamente un, digamos, un 60-70% del diagnóstico de nuestra hija. ¿Ya? Entonces, no puedo hablar porque está cerca de acá. Pero es un tema complejo, vivirlo uno y ahora también verlo en una hija, en un hijo. Las adaptaciones que nosotros tenemos que hacer de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Si ya es difícil poder entenderse a uno mismo y tratar de vivir permanentemente en una sociedad donde tú eres el que tiene que adaptarse y no la sociedad a ti, más complejo ahora también trabajar con tu hijo y hacer que tu hijo tenga las herramientas necesarias para que salga adelante. Eh, Hay muchos desafíos, pero como yo siempre he dicho, hasta el día de hoy Dios nunca me ha desamparado. ¿Se sufre? Sí, se sufre, y a veces mucho, pero tal como conversaba Elisa, las barreras sociales a veces son mucho más duras de que las barreras físicas, porque las barreras sociales dañan el alma, dañan el corazón, ¿ya? Las palabras, los gestos son mucho más dolorosos en el alma que una escalera que no está bien diseñada o que no tiene una rampa o que no tiene un ascensor, o que el baño no está habilitado para que las personas en silla de ruedas lo puedan utilizar. Ujú. Esas son cosas que destruyen el corazón. Por eso que mucha gente también termina yéndose de nuestras propias iglesias, porque el sufrimiento es tan doloroso, es tan fuerte, y nuestra misma sociedad nos ha impulsado a eso nosotros como cristianos. Nos tendemos a enmascarar mucho como cristianos en el medio donde nos, nos desenvolvemos. Y por eso que muchas personas terminan yéndose de nuestras propias iglesias hacia otros lugares. Pero sí, creo haber podido responder un poco de cómo se sufre y cómo se tiene que adaptar una familia. Gracias, No es gracias, Jorge. fácil. Gracias. Muchas gracias por compartir
tu experiencia. Amén. Bueno, siguiendo con el tema, hermana Lisa, quería que si nos puede dar una visión general. Usted lo mencionó un poquito al principio. Si nos puede explicar qué es y en qué consiste la comisión olvidada. Mm, Gracias. No sé si alguno de ustedes tiene su Biblia por ahí. Por favor, si pueden buscar Lucas 14. Los soldados ahí de Jesús con sus espadas listas. No quiero pillarlos, pero es bueno que vayamos a la escritura para que hablemos de ese tema tan importante, ¿ya? Si alguno de ustedes lo tiene, Lucas 14, Amén. ¿lo tienen? Vamos, Amén. vamos a leer algunos versículos ahí del capítulo 15, perdón, del capítulo 14, desde el versículo 15. Le voy a pedir al pastor Luis, por favor, si lo puede leer, del versículo 1 hasta el versículo 21. Lucas 14, ¿cierto? Lucas 14, del 15 al 21. Ya. Leo en la NBI, Ujú. dice de esta manera, parábola del gran banquete. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas, y a la hora del banquete mandó a sus siervos a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas, por los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y por las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les, les, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Gracias, Amén. pastor. Es una historia muy interesante, ¿no es cierto? Eh, la hemos escuchado muchas veces, pero cada vez que la leo siempre encuentro cosas distintas y más claras en el mensaje. Esta historia que cuenta Jesús es en el contexto de un banquete. Él estaba siendo invitado en un banquete y estaba sentado mirando a la gente cómo estaban compartiendo y va alguien y le dice, uy, qué bueno que estás aquí en el fondo. Qué bueno va a ser sentarse en el banquete del reino. Y el Señor, en respuesta a este comentario que le hace este hombre, le cuenta esta historia. Aquí, por favor, los teólogos, nuestros pastores, nos ayudan a complementar porque es muy importante que ustedes sepan que cuando en esta etapa de la historia de Israel, cuando alguien hacía un banquete, lo preparaba con mucho tiempo. Parecido a lo que se hace ahora, cuando yo me voy a casar, ¿no es cierto? Preparo la fiesta con mucho tiempo de anticipación y mando las invitaciones para que la gente reserve la fecha. Acá era similar. Pero lo distinto acá es que no solamente se invitaba con mucha antelación, sino que los iban a buscar. ¿Alguna vez a ustedes lo han ido a buscar para que vaya a una fiesta? ¿No es cierto que no? Fíjense que este dueño de casa era tan
preocupado de atender bien a sus invitados que los fue a buscar. Y las excusas que ellos dieron fueron excusas muy bizarras, muy extrañas, porque si a mí me invitan a un tremendo banquete con mucho tiempo de anticipación, no voy a casarme en la misma época, ¿no es cierto? O sea, yo ya sé que tengo una invitación y tengo que reservar mi tiempo para eso. Entonces, los teólogos dicen que lo más probable es que estos se pusieron de acuerdo para eh, hacerle un desaire a este dueño de casa. El otro va y dice, no, es que me compré un terreno, es como que yo fuera a comprarme una casa y no la voy a ver, tengo que ir a verlo. O me compré un auto y lo tengo que ir a probar. ¿Se fijan? Son excusas poco razonables, por decirlo de buena manera. Obviamente el dueño de casa se molesta y se molesta mucho y le dice a sus siervos, vayan a las calles y a las calles. Y bueno, ustedes escucharon las palabras ahí, que son palabras como les mencionaba hace un rato, que ya no usamos, pero que en el contexto de la Biblia, de la época que fue escrito, eran las palabras que se usaban. Eran personas que no habían sido consideradas originalmente en este banquete, pero que como los invitados despreciaron esta invitación, el dueño de casa dice, ok, ya que los otros no quieren venir, vayan a buscar a las personas que pueden ser beneficiadas por este banquete tan lindo que hicimos con tanto tiempo, vayan y búsquenlo. La palabra que a mí más me llama la atención es fuérzalos a entrar. ¿Qué significará eso? ¿Amárralos? ¿Oblígalos? ¿Empújalos para que entren? A ver si el pastor Luis eh, nos ilumina un poco, la hermana Carmencita, el pastor Pablo, que lo veo por ahí también. ¿A qué se referirá con esto de fuérzalos a entrar? Yo creo que tenemos que agotar todos los medios, todos los recursos, ponerlos a la disposición, porque en el fondo a veces uno queda con esto de cierta, justo estaba hablando con una hermana, que por ejemplo en el caso de la tecnología, y, y ella me decía, como que le tengo rechazo, pero al mismo tiempo quiero aprender. Entonces, yo le decía, yo me ofrezco para ayudarle, para que usted entre al Zoom y no se pierda los estudios, por ejemplo. Entonces, buscar la instancia de esta manera, porque de repente se sataniza este tema de la tecnología. Entonces, yo le dije, hermana, mire, el punto de equilibrio es no irse a extremo. Entonces, yo le dije, hermana, todos usamos tecnología. El hecho de que usted tenga un teléfono, ya está usando la tecnología. Entonces, yo le decía, hermana, yo me preparo, le dedico un tiempo, una tarde para enseñarle a entrar al Zoom. Me dijo, estoy Ujú, perdiendo mucha bendición de la oración. He escuchado del estudio, entonces. Eso como un ejemplo. ujú. Gracias, pastor Luis. Efectivamente, yo coincido con eso. No es que tengamos que forzarlos a ellos, sino que usted y yo nos tenemos que esforzar para que las personas conozcan a Jesús como su Salvador personal. Como cualquier otra persona, van a tener la opción de decidir aceptar o no, ¿ya? Pero van a tener que tener la oportunidad. Entonces, probablemente con el joven que tiene un síndrome de Down, por ejemplo, o alguna otra situación de salud que le cueste entender, quizás como profesor, como maestro de escuela dominical, yo me voy a tener que esforzar mucho más para explicar y mostrar el Evangelio. O si es una persona que tiene una dificultad para movilizarse, quizás yo voy a tener que ir a su casa. Tengo que hacer un esfuerzo mayor para compartir el Evangelio, pero el mandato aquí es, anda, ve a las plazas y a las calles y fuérzalos a entrar. Entonces, cuando hablamos de la comisión olvidada, esta es una comisión que no puede estar más clara. No está diciendo si tú quieres, si tienes ganas, si, no es un sí, es anda. Anda y esfuérzate para que las personas conozcan de esta oportunidad de sentarse a la mesa, al banquete del reino. Y para que se vengan a sentar al banquete del reino, no voy a ir con cualquier ropa, ¿no es cierto? Es un banquete, es una fiesta. Entonces tengo que
prepararme, tengo que andar con una buena presentación, por decirlo de alguna manera, y para eso espiritualmente sabemos que es reconocer que soy un pecador, que necesito mi Salvador personal, que es mi Señor Jesús, que cambie mi vida y ponerme las ropas blancas que el Señor ofrece ahí en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, para el gran banquete de las bodas del Cordero. En el Apocalipsis, ¿se acuerdan de esa parte? Porque es interesantísimo el darse cuenta de que la figura del banquete es una figura que es transversal en la Biblia. Habla del banquete o de la mesa del rey donde se sienta Mefiboset, que lo nombramos hace un ratito, donde fueron a buscar a Mefiboset a un lugar muy aislado, y el rey no solamente restablece su condición de príncipe, sino que lo sienta a la mesa y todos los días de su vida. Luego, esta historia aquí en Lucas y luego en Apocalipsis nuevamente nos recalca que hay un banquete que nos está esperando a todos nosotros. Y espero que ninguno de nosotros sea de los que rechaza la invitación, sino que al contrario, yo espero que nosotros seamos esos siervos que vamos y que nos esforzamos para que todas las personas escuchen del amor del Señor. Esa es la comisión olvidada, es la comisión que hemos pasado por el ladito, pero que el Señor hoy día la está haciendo mucho más evidente para cada uno de nosotros. Y a veces es difícil, lo reconozco totalmente frente a ustedes, a veces hay que esforzarse mucho, pero vale la pena. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Y una persona que conozca al Señor Jesús y que pueda encontrar paz en su corazón, en su relación con el Señor Jesús, no tiene precio. Que el Señor nos ayude para eh, poder comprender esto y poder hacerlo nuestro. Amén. Y que la casa del Padre se llene. Amén. Gracias, Amén. Daniela. Esa parte me faltó, ¿ves? Por eso es que está bonito esto, porque es un complemento. Ahí en El el último anfitrión. versículo que leyó el pastor Luis, perdón, en el penúltimo, en el 22, dice, para que se llene mi casa. Mm, Entonces, nosotros de ahí podemos entender que una iglesia, una comunidad cristiana que no tiene personas con discapacidad, es una iglesia incompleta. Le falta una parte. Entonces, que el amén. Señor nos ayude. Gracias, Daniela. Es un muy buen complemento. Amén. Respecto a ese mismo tema, hermana Lisa, no sé si usted o el pastor Pablo o el pastor Luis nos puede ayudar a comprender un poquito más un versículo que quiero mencionar, que es muy interesante, que está en Primera de Corintios 12, 21, 20, perdón. Lo voy a leer. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Eh, Eso quería mencionar. Gracias, Si nos Daniela. puede ayudar. Ese pasaje es un pasaje muy interesante y que también es interesante contextualizarlo a lo que es un cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo que representamos todos nosotros como iglesia. Entonces, sería interesante, Pastor Luis, o si nos quisiera profundizar un poco cuál es la visión, cómo encajamos las personas que vivimos discapacidad en un cuerpo. Bueno, un cuerpo tiene muchos miembros y cada parte del cuerpo es valioso. Y todo cuerpo, las partes del cuerpo tienen una función. Como habla de un poco ahí de un poco más decoroso o otro indecoroso, pero todo cumple una función, porque así funciona. Como la boca, eh, bueno, en la parte hay cosas donde también habla que todos nos necesitamos. Entonces, esto igual en el área que estamos llevando a tomar conciencia, igual a veces también la iglesia lo espiritualiza todo, pero en el fondo es tan real todo esto, como decía un pastor,
la espiritualidad es tan normal en todos estos aspectos, porque también implica, implica también cumplir la misión. Y al pensar en tema esto de la discapacidad, nosotros estamos haciendo una teología de la misión de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de ir a otras naciones, a otros mundos, porque también estamos llegando a un mundo donde también necesitamos evangelizarlo. Entonces, esta es misión de la iglesia. Entonces, aquí los diáconos de misiones deberían estar aquí los primeros también orando por cada uno de estos aspectos, porque la iglesia muchas veces sucede, y eso lo veo a veces, espero que no suceda en nuestras comunidades, pero de repente como cada ministerio es una parcela. Yo creo que todo debe funcionar como una integridad. Si bien es cierto, somos diversos, ¿ya? Y como alguien dijo, la iglesia en su diversidad se enriquece en su diversidad. Entonces ahí está la riqueza. Entonces, a veces nosotros entendemos mal la unidad, como que hay que ser todo uniforme, como que es como la milicia, ¿no? No, no, somos diversos. Entonces, en esta diversidad se enriquece la unidad. No sé si ahí puede hacer un poco más, la, bajar un poco a lo que Eh, es entender Ujú. todo esto desde el punto de vista teológico, pero también misionológico, el tema de la discapacidad. Gracias, Pastor. Eh, no sé si últimamente a ustedes se han pegado en un dedo o se han, no sé, se han pegado alguna vez su dedito con un martillo o se han pegado en su piececito cuando van caminando y se pegan con unos muebles. ¿Les ha pasado eso, no es cierto? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes en ese momento? ¿Se cortan el dedo y lo echan para afuera? No, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros haría eso. ¿Qué hacemos? Le hacemos cariñito, lo cuidamos, no, si se hay una herida, la curamos. Díganme si no, cuidamos con tanto amor esa partecita de nuestro cuerpo que nos duele. ¿Sí? A eso se refiere justamente esta palabra. A veces nosotros pensamos, porque es un absurdo, por eso que lo pone así Corintios. No, ojo, no te necesito. ¿Quién de ustedes se sacaría un ojo y lo echaría para afuera? Ninguno, a menos que algo esté pasando muy grave en nuestra mente, ¿no es cierto? Eh, pero todos nosotros cuidamos nuestro cuerpo y cuando tenemos una dolencia, buscamos aliviar, calmar el dolor, cuidarlo. Y eso es precisamente lo que nos dice Corintios, que todos somos necesarios, que todas las partes de nuestro cuerpo son necesarias. Y siguiendo un poco con la línea de esto que les decía recién, cuando a mí me duele algo, yo lo cuido. Lo protejo porque no quiero que me siga doliendo. Y cuando lo cuido y lo protejo, ¿qué ocurre con esa parte de mi cuerpo? Generalmente evoluciona bien y va bajando el dolor y llega un momento en que ya no me genera dificultades, digamos. ¿Por qué? O tal vez sí, pero con mayor razón soy más cuidadosa. O sea, por ejemplo, si tengo un dolor en mi pie, como hace un tiempo me fracturé un pie, todavía me duele. Y ahora ya sé que no tengo que saltar, no tengo que hacer esto, porque ya sé que tengo que cuidar mi cuerpo, ¿se fijan? Entonces, es tan interesante la alegoría de esta palabra del Señor que dice que todos somos necesarios porque ninguno de nosotros sobra. Todos somos necesarios, todos tenemos algo que aportar y somos parte importante en este cuerpo que es la iglesia y que un día vamos a estar en el reino. Y otra cosa muy importante que tengo que decirles, ¿el espíritu tiene discapacidad? Pregunta, ¿el espíritu, nuestro espíritu, tiene discapacidad? Mm. Muchas veces personas me han preguntado, bueno, pero es que si yo le hablo del Señor y no me entiende, ¿y qué dice la palabra respecto de eso? ¿Cuál es la misión de nosotros? Compartir el Evangelio con toda criatura, ¿no es cierto? Ahí en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles. Nuestra misión es hablar, es compartir. A veces no es hablar audiblemente, a veces mostrar cómo, cómo el Señor nos ama. Y
en la medida que nosotros vamos compartiendo del Evangelio, la persona va comprendiendo del amor del Señor, y va entendiendo a veces muy lento, a veces el Señor no... El proceso de salvación con cada persona es individual, pero el Señor se va revelando a la vida de las personas. Y en ese revelarse, a veces tiene que ser con hechos concretos. Y poco a poco la persona va a comprender del Evangelio y va a aceptar al Señor Jesús en su corazón porque va a haber un amor genuino. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que Dios es el que se revela, es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia y de juicio. Mi labor no es salvar a nadie, yo no me salvo ni a mí misma. El único que nos salva es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se conecta directo con el espíritu de cada uno de nosotros. Incluso aquella persona que hoy día no responde, por ejemplo, alguien que está inconsciente, que está en un coma, yo le puedo hablar, puedo orar por esa persona y ese espíritu se va a conectar directo con el Padre. Yo no tengo idea qué está pasando ahí. Eso no me corresponde. A mí lo que me corresponde es hablar, orar y hacer todo lo que está dentro de mis posibilidades, esforzarme para que esa persona conozca al Señor Jesús. Pero tal vez esa persona cuando acepta al Señor Jesús no va a ser el cristiano típico, por decirlo de alguna manera, porque ir en una silla de rueda o tener una dificultad para comprender probablemente no va a ser el evangélico típico, como decía el pastor Luis, no va a ser uniforme. Porque no es así lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere es que nuestra relación sea personal y que cada vez que yo tenga una dificultad yo sepa dónde recurrir. Y últimamente ha sido muy duro y creo que para ustedes también el darnos cuenta de que este mundo que está tan loco, cuando estamos angustiados, yo lo primero que hago es agachar la cabeza y llorar porque el Señor, por favor, danos paz, ayúdanos a vivir un día a la vez. Y eso que aquí estamos muy lejos de donde están los conflictos, pero aquí en nuestro país hermoso también se están viendo conflictos y nosotros sabemos dónde buscar refugio. Mi pregunta es, ¿dónde busca refugio aquella persona que no conoce del Señor Jesús? Y hoy día se está dando la paradoja acá en nuestro país lindo, que hay gente que nunca ha escuchado de Jesús, porque los evangélicos, los cristianos, nos hemos estado encerrando demasiado en nuestras iglesias y nos predicamos a nosotros nomás. Pero pocas veces nos acordamos que tenemos que ir a hablarle al vecino, ahí a la calle, a la plaza, para que él también conozca del amor del Señor. Así que es una invitación a evangelizar, es una invitación a compartir del Evangelio. Y perdón que fue tan larga la explicación. Ya, Daniel. Nada, súper clara, hermana Lisa, la respuesta. Muchas gracias. No sé, pastor, si puedo hacer una pregunta más. ¿Sí? Bueno, pedirle, solicitarle, hermana Lisa, si nos puede hacer una invitación a los hermanos y hermanas presentes, explicándonos en qué consiste, explicándonos y también haciendo la invitación en qué consiste el operativo Ruedas por el Mundo. Ya, gracias, Daniela. Bueno, lo primero contarle es que gracias al Señor allá en la Araucanía hay un pastor encargado ahora del ministerio Semejantes, que el pastor Pablo Queterer, que está por ahí manejando, así que no sé si Sí, nos está va a ahí poder saludar. manejando, va Sí. manejando, por eso no le hablé mucho. Bueno, si en algún momento se detiene y nos quiere saludar, por favor, ahí lo puede hacer. Ya, él está encargado ahora allá en la Araucanía y en conjunto con el pastor Enrique. Y bueno, el pastor presidente en este minuto, Mauricio, Espera. se me olvidó, Vera, gracias. Pastor Mauricio Vera, que gracias Señor también conoce el ministerio, ha estado trabajando con nosotros, ha ido organizando mejor un poco el trabajo que se está haciendo y le pidió al pastor Pablo que se haga cargo del ministerio ya para expandirlo. Pablo, me parece que puede hablar. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches, queridos hermanos.
Un gusto de saludarlos. No le hablaba porque primeramente tenía mala señal y ahora bajé al centro de Villarrica a dejar a mi hija para que se fuera a Temuco a estudiar. Así que un gusto de compartir con ustedes este tiempo hermoso que he escuchado y que el Señor los bendiga, pues. Ujú. Estamos para ayudarlos. Ese es Gracias. nuestro lema. Muchas gracias. Bueno, y el Pastor Pablo nos compartió ahí una invitación que el 23 va a haber una reunión Sí, en la cuarta, ¿sí? sí. Lo explico un poquitito. La idea de nosotros como equipo semejante a Araucanía es nuevamente hacer un equipo de trabajo, reintegrar el equipo de trabajo que había antiguamente y poder sensibilizar y concientizar a los pastores y líderes de las diferentes iglesias del distrito de Araucanía. Yo sé que algunos pastores han trabajado, conocen el ministerio semejante, pero hay muchos que no lo toman en cuenta o realmente no saben real cuál es el trabajo en sí que se hace dentro del ministerio semejante. Y más que vaya más que el ministerio en sí, es que todo esto nazca de la iglesia local. Eso es importante porque a través de la iglesia local todo es transversal, es decir, hombres, niños, mujeres pueden trabajar en el ministerio de semejante. Y como decía nuestra hermana Lisa, la explicación grande que dio, en el sentido de que todos tenemos que llegar el evangelio a este tipo de personas con discapacidad. Y no solamente a ellos, sino que también a la familia en torno que tiene cada uno de ellos. Entonces es un gran trabajo el que se está haciendo. Y en ese sentido, este sábado 23 de agosto, en un mes más o menos, ya tenemos concertizada una reunión en la cuarta iglesia de Temuco de las 9 a la 1 de la tarde para informar y concientizar y sensibilizar a todos los pastores de la iglesia de Temuco y del alrededor de Temuco. Así que bueno, ayer hablé con mi estimado pastor Peñi, ahí le hice la invitación, pero ahora se va a hacer más formal, así que él va a invitar a los hermanos de cada iglesia que él está a cargo para poder participar ese día. Así que lo esperamos con mucho cariño, cada uno de ustedes, estimados hermanos, para poder ir formando redes y para poder ir trabajando con el ministerio de semejante. Eso. Gracias. Gracias, gracias, Pastor. Ruedas para a ver, el Ministerio Semejantes es un ministerio, como ya les comenté hace un rato, que trabaja en conjunto con Johnny and Friends. Ellos ya llevan más de 45 años trabajando alrededor del mundo de distintas maneras. Una de las maneras es con las capacitaciones, que es lo que está haciendo Daniela, con el estudio Más allá del sufrimiento. Dicho eso, si alguno quiere estudiar, las puertas están abiertas, porque hay eso, gracias Daniela. Hay distintas maneras de estudiar, por Zoom, por una plataforma que se llama Canvas, e incluso presencial también existe esa posibilidad. Gracias Daniela, muy bueno. Ese es un estudio muy lindo, muy profundo respecto de las vivencias que viven las personas cuando se asocian a una discapacidad y su familia. Y cuando ya se forman los equipos, como en el caso de la Araucanía, el siguiente paso es hacer actividades masivas. Una de ellas son retiros familiares, donde invitamos familia a un fin de semana, los llevamos a pasear, los acompañamos, nos reímos, jugamos, pero también compartimos del Evangelio. Esa es la segunda actividad. Y la última que les quiero mencionar es esta que nos preguntaba Daniela, que se llama Ruedas para el Mundo y en inglés Wheel for the World. Em, en mapuche después me tiene que enseñar Pastor Luis, porque igual es importante saber cómo se dice eso. Y eso, muy bien. Hace 2 años, gracias al Padre Celestial, pudimos estar allá en Temuco con el equipo norteamericano y muchos de nuestros hermanos voluntarios locales, chilenos y no chilenos. Estuvimos una semana completa entregando 138 sillas, si no me equivoco. Atendimos más de 300 personas en esa semana de toda la región de la Araucanía. Historias increíbles donde las personas estaban a veces 8 años encerrados en su casa sin poder salir y gracias al Señor pudieron ir hacia la iglesia. Los atendimos ahí en Dinamarca, se les hizo una evaluación, se les entregó una silla de ruedas y esa silla se les adaptó a las necesidades. Si necesitaba un cinturón o cualquier otra cosa, se les adapta y además se les comparte del Evangelio.
Esa misma actividad se va a repetir este año entre el 3 y el 7 de noviembre, también en la iglesia de Dinamarca. ¿Y por qué en esa iglesia? Por la accesibilidad, ¿ya? Siempre aquí buscamos priorizar que las personas puedan llegar con mayor facilidad. Por eso se busca iglesias que tengan buen transporte, que tengan estacionamiento, que tengan el espacio, ojalá baños adaptados para poder atenderlos. Desde ya, si ustedes conocen a alguna persona que necesite una silla de rueda o un andador o un bastón, por favor nos hacen saber a través del pastor Luis, de Daniela, del pastor Pablo, porque gracias al Señor tenemos alrededor de 200 sillas que van a estar disponibles y queremos que se vayan, ojalá todas, ¿ya? Ojalá que cada persona se pueda llevar la silla que necesita y no solamente la silla, sino que el mensaje de salvación. También es importante decirles que necesitamos mucha ayuda para que después del operativo haya un equipo fuerte haciendo seguimiento. ¿Qué significa eso? Personas disponibles para llamar por teléfono, para visitar cuando sea necesario, para Navidad, por ejemplo, estamos tan cerquita de Navidad, ir a dejarle un pequeño presente que puede ser un pancito de Pascua, pero algo que represente el cariño y el interés de la iglesia de que esa persona quiera participar en la iglesia. Si nosotros no nos esforzamos, esa persona eh, no va a sentirse motivada porque, bueno, ninguno de nosotros nos sentiríamos muy motivados si nadie nos invita, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos un equipo de seguimiento para la posterior al operativo podamos hacer estas llamadas y estas visitas e invitar a nuestros hermanos a participar en la iglesia. ¿Ya? Eso, Daniela. Amén. Sí, pues sí que se deja la invitación. Espero que a través de esta exposición, esta entrevista, les haya quedado mucho más claro en que si alguno de los presentes tiene alguna consulta que quiere realizar la hermana Lisa. Hola, buenas tardes. Quería consultar dos cosas. Con respecto al operativo de silla de ruedas, si es para la Araucanía, las personas que necesitan silla de ruedas solo pueden ser de la Araucanía o, por ejemplo, en este caso, región de Los Ríos, podría solicitar. Gracias, hermana Lorena. Muy buena pregunta. La verdad es que puede ir cualquier persona. Lo único complejo ahí es el traslado. Entonces, como estamos hablando justamente de esforzarnos, probablemente si alguien postula, tendríamos que asegurarnos que pueda venir. el- la atención es personalizada. Necesitamos que la persona venga al operativo para que se le haga la evaluación. La evaluación la hacen profesionales del área de rehabilitación, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos. Gracias, señora. Allá en Temuco tenemos una hermana neuróloga que también nos acompaña, un hermano traumatólogo que también nos acompaña, enfermeras. Y bueno, y otros profesionales también que nos ayudan en distintos requerimientos que pueda tener la persona y se le adapta la silla a la necesidad. Entonces, como les comentaba hace un rato, por ejemplo, una persona que vive en el campo puede ser que no necesite una silla, o al revés, necesita una silla con ruedas especiales que son ruedas inflables. Todos esos detallitos hay que verlos en el momento. Por eso es que es importante que la persona pueda asistir. Si eventualmente la persona no puede asistir, está la posibilidad de que usted, hermana Lorena, perdón que la voy a usar de ejemplo, usted vaya al operativo, aprenda, veamos la silla que le necesita y usted con su pastor pueden ir a entregársela, pero la idea siempre es que sea personalizado, ya que alguien del equipo vaya y pueda hacerle la entrega y hacer las adaptaciones y, por supuesto, hablarle del Señor. ¿Ya? Ya. Mi segunda consulta es con respecto, usted estaba hablando de orar por las personas y de que el espíritu igual se conecta.
Por ejemplo, en el caso, bueno, yo trabajo con un grupo de chicos en escuela dominical rural y entonces ahora estamos empezando a preparar a los niños, a los chicos, los más grandes para bautismo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay chicos que tienen autismo, ¿hay algún material que sea como más eh, adecuado para aquellas personas? Y gracias, María Lorena. Es muy buena pregunta también. Em, las personas con autismo no necesariamente tienen dificultades para comprender el mensaje. Hay que conocer a la persona. Si el joven necesita una explicación un poco más concreta, ahí le podemos pedir ayuda a nuestras hermanas que son educadoras diferenciales o alguien que trabaje en el área de educacional que tenga distintas estrategias para explicar. A veces puede ser con simbolismo, puede ser que haya que dar más ejemplos, pero hay que conocer a la persona. No existe una persona con autismo igual a otra. Son todas personas distintas igual que nosotros y probablemente necesitan alguna explicación extra, pero o más tiempo tal vez para procesar la información, pero en general, si nos damos el tiempo y nos esforzamos, las personas van a entender el mensaje y van a comprender de qué se trata el autismo, ¿ya? Em, si necesitan más información de eso, nos podemos comunicar después y ahí ponernos de acuerdo entonces para poder conocer un poquito más la realidad de los jóvenes que usted menciona Ujú. y ver si Sí, necesitan algo en específico. sí, yo he hablado con usted anteriormente porque yo era antes de Villarrica. Ah, qué bueno, Sí, ya. hemos hablado por teléfono, yo tengo su contacto. Ok. Gracias, hermana Elisa. De nada, hermana Lorena, gracias. Bueno, y también le podemos pedir ayuda a Jorge. Jorge siempre dice y nos ha compartido que la persona autista en general es una persona que comprende los mensajes muy concretos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a la persona, necesitas cruzar el puente de la salvación, él va a pensar en un puente. Entonces, hay Son más que literales, más literales. exacto, exacto. Entonces, a veces el mensaje hay que transmitirlo, escuchar lo que está entendiendo la persona y, eh, bueno, el Señor nos da sabiduría para poder compartir el Evangelio. Y es Sí, hermoso ver esa eh, salvación en las personas, ¿ya? sí, yo la voy a contactar a usted porque es como un tema un poquito largo, porque Ok. igual, bueno, igual mi hijo Matías, que participaba en MQB, él, por ejemplo, él tiene rasgos de autismo, pero su diagnóstico es síndrome X frágil. Entonces es muy diferente a la otra niña que está llegando ahora y que pidió que ella también quiere ser bautizada. Entonces como que igual para mí es algo nuevo, porque el Mati es distinto, o sea, muy diferente el de ella. Entonces Gracias, hermana Lorena. por eso lo voy a contactar, sí. Ahí le Bueno, hablo por el WhatsApp. Muchas ya, gracias. pues, gracias, cuide. Eh, le- Amén. Parece Ujú. que el hermano Moisés tiene una consulta, hermano Moisés. Levantó la manito. Sí, levanté la manito. Bueno, primero que todo agradecer al ministerio como tal, esta instancia que nos ayuda a sensibilizarnos también y siempre viene siendo algo positivo. Así que gracias por eso y que Dios le siga guiando en todo esto. Tengo dos preguntas, ¿ya? La primera es acerca de que, bueno, por lo que notaba y veía en lo que iban exponiendo, usan como bastante delineamiento, por ejemplo, que entrega la OMS. Sin embargo, la OMS igual tiene bastante como un lenguaje un poco más médico, se podría decir. Y le quería, en base a eso, preguntar si es que consideran también muchas veces, bueno, lo veía desde el lenguaje que también lo consideran, pero igual lo pregunto, el modelo social de discapacidad que sí va como más desde una línea quizás de cómo las personas de la comunidad misma, por ejemplo, se sienten desde la discapacidad y por lo cual también el lenguaje que ellos necesitan ser tratados. Entonces esa es una pregunta. Gracias, Moisés. Muy buena tu acotación. Eh, a ver,
De profesión soy terapeuta ocupacional y por muchos años hice docencia en una universidad y todos los días aparecía información nueva, distintos enfoques, entonces siempre las temáticas de discapacidad y de salud en general van evolucionando muy positivamente en algunos casos y en otros no tan positivamente, pero que nos ayudan un poco a poder comprender el contexto de las vivencias que tienen las personas. Una de las cosas que siempre enfatizo es tratar de no separarnos, es decir, que son ellos y nosotros. No, yo soy una persona que vive discapacidad hoy día. Quizás no se me nota o quizás no la tengo evidente hoy día, pero la puedo tener mañana. Entonces, esta separación es algo que debiéramos evitar, así como deberíamos evitar, por ejemplo, separarnos, no sé, porque pertenecemos a distintas denominaciones o porque somos de distintas subculturas, etcétera, ¿ya? Somos todos personas que necesitamos escuchar del amor del Señor y desde ese enfoque, el modelo social, por supuesto, que da una respuesta un poquito más humanizada, podría ser. Hay que tener un poco de cuidado, sí, porque muchos de estos enfoques también son muy humanistas. Entonces, aquí es Claro. donde tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder, como dice la palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, todos los enfoques nos ayudan a comprender la problemática que puede estar viviendo una persona específica y lo que nos puede ayudar un poco para mejorar nuestro acercamiento, por supuesto que se considera absolutamente. Así que muy buen aporte, Moisés. Gracias. Sí, y tengo otra pregunta. O sea, ¿Mm? es un comentario quizá más que pregunta. Y es acerca de la categoría que mencionaban de discapacidad psíquica. Pues igual mencionaban que era como una de las categorías que quizás como que menos se presenta. Sin embargo, igual uno ve quizás dentro de las iglesias y que hoy en día es algo que ha ido bastante como en auge, ha aumentado bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, diagnósticos como, por ejemplo, depresión mayor, por ejemplo, que genera muchas veces discapacidad. Trastorno de ansiedad, por ejemplo, que se ve a través de las crisis de pánico, crisis de ansiedad, por ejemplo, que genera ansiedad, perdón, que genera discapacidad. Y así, por ejemplo, lo que usted mencionaba, como también bipolaridad, esquizofrenia, todo eso es algo que está muy presente hoy en día y de hecho yo creo que la iglesia muchas veces está como tratando de informar más acerca de eso porque los temas de salud mental están y están muy presentes. Excelente comentario, Moisés. Hasta hace unos años atrás, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando uno conversa con las personas, uno dice algo y la otra persona entiende otra cosa. Y a veces pasa que la gente se enoja y uno dice, "¿Por qué hice? ¿Qué dije?" Y a veces no es lo que dije, sino cómo lo dije. Pero eso tiene que ver mucho con mi contexto. Y aquí de nuevo lo que el hermano Moisés está mencionando es sumamente importante. Entonces, me encanta esa palabra que dice, airaos pero no pequéis. ¿Se acuerdan de esa palabra? O sea tardo en la ira y que seamos más lentos para enojarnos. Porque nosotros como iglesia deberíamos tener la capacidad, y aquí estoy hablando como persona, hermano y hermana, de tratar de ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué la otra persona está reaccionando de esa manera? ¿Será que tiene dificultades en entender o dentro del contexto donde la persona vive lo que yo estoy diciendo le ofende, pero le ofende porque no lo entiende, etcétera? Entonces, cuando nosotros logramos eh, entender nuestros contextos sociales que hoy día están muy complejizados porque tenemos una sociedad muy competitiva, tenemos una sociedad muy individualista. Nos cuesta bajar un poquito las revoluciones y darnos el tiempo de escucharnos y de conocernos y de saber de dónde estamos hablando. Que el Señor nos ayude para ser una comunidad amorosa, una comunidad que acoge, que ayuda, que colabora. Y aquí hoy día puede ser que me toque a mí ayudar, pero probablemente mañana me va a tocar que me ayuden a mí. Y entonces aquí es donde tenemos que también tener la suficiente humildad para reconocer que todos nosotros necesitamos ser parte de esta iglesia, de este cuerpo y que el Señor nos ayude para hacer esa mano amiga, ese corazón amoroso
que comparten el Evangelio de una manera genuina. ¿Ya? Así que muy buenos comentarios, Moisés, muchas gracias. Amén. Pastor Luis, no lo veo. ¿Dónde está el Pastor Luis? Ahí está el Pastor Luis. Aquí estoy, sí. ¿Estamos bien en la hora? Estamos bien en la hora, sí. Ya. Yo creo que prudente. Bueno, antes de despedirme, agradecer a nuestra hermana Elisa por su tiempo. Gracias, hermana Elisa, por explicarnos esto, por darnos también el fundamento bíblico que tiene este hermoso ministerio que el Señor ha levantado ya hace unos años, pero aún más en estos tiempos. Le pedimos oración a nuestros hermanos porque no es fácil, pero ahí también el desafío es diario y no es solamente, como dice aquí, invitarlos al banquete como ocasión especial, sino en nuestra vida diaria poder practicar esto e incluir a las personas que son diferentes a nosotros y no alejarnos de ellos, porque el Señor los quiere en su casa, el Señor quiere bendecir a la iglesia con este tipo de personas que quizás tengan algún tipo de discapacidad, bendecirlo a través de ellos también a sus familias. Y bueno, yo creo que la hermana Lisa nos podría contar muchos testimonios respecto a eso, de cómo el Señor salva a las familias a través de estas personas cuando ellos conocen al Señor. Y cuando ellos conocen al Señor, hermano, realmente ellos se entregan con todo, son muy fieles y bendicen al cuerpo de Cristo. Y ahí también nosotros abrir nuestra mente, nuestro corazón para que ellos usen sus dones que Dios les ha dado y bendecir a la iglesia. Porque eso yo creo que es el objetivo final que el Señor tiene, de que ellos se injerten en el cuerpo de Cristo. Eso, hermanos. Pastor, no sé si algún comentario o nos puede despedir con una oración. Amén. Bueno, agradecer a la hermana Elisa. Somos amigos ahí, hemos estado involucrados en varias tareas. Entonces, sabemos la pasión y el compromiso que tiene por el reino. Una mujer muy comprometida, comprometida por la causa. Entonces, es importante que vayamos en esa línea. Bueno, yo quiero agradecer al Señor porque estaba orando. Hace tiempo ya vengo con esta tremenda carga. Y claro, uno ve todo esto en la iglesia, pero uno está viendo otras áreas. Y gracias al Señor se viene conversando en la iglesia esto. Hemos invitado a hermanos a entregar temas sobre jornada especial en como en salud mental, reflexionar sobre estos temas. Y bueno, gracias al Señor, la Daniela quedó así con ese asunto. Me dice, pastor, ¿qué hacemos? Yo lo único le dije, ya está creado esto de la alianza, tenemos para ayudar a los discapacitados o las personas que necesitan ayuda. Y gracias al Señor se dio y bueno, Daniela partió por fe estudiando este curso de Más allá del sufrimiento. Y bueno, agradezco al Señor también porque acá también está llegando a Fundo Cable nuestra hermana María Eugenia y también va a hacer un aporte también a la congregación. Y entonces se están juntando dos personas las mismas personas que yo estoy pastoreando, y claro, una fortaleciendo la alabanza y otro en Fundo del Carmen. Entonces agradezco al Señor por eso, porque no es coincidencia, sino que como el Señor, todo, ¿cómo es? Todo encaja en el momento que el Señor tú viendo el pulso que la iglesia va tomando. Entonces, agradezco al Señor por esto. Y para esto, agradecer a mi hermana Elisa por la jornada, pero también queremos invitar para el próximo domingo, queremos conversar con nuestra hermana Daniela y mi hermana María Eugenia Aburto, que también ya ella empezó un trabajo en la iglesia de Temuco Poniente. Entonces ella está llegando de Temuco Poniente a nuestra iglesia Fundo del Carmen, ya viene con esta carga también de semejante. Y claro, me dice, pastor, lo único que yo puedo o sea, es mi vida es semejante. Entonces, y por otro lado también veo a Daniela. Sí, yo creo que se van a sumar más hermanos. Entonces, la próxima semana también vamos a entrevistar cómo la hermana adoptó eso en la iglesia como experiencia y también cómo lo está viviendo Daniela, esto de la capacitación de más allá del sufrimiento. Así que el próximo domingo están invitados otra vez a un segundo encuentro para luego después seguir con la clase que estamos ahí estudiando los milagros de Jesús. Así que
de Samuel Pagán, un material que ha sido de mucha bendición, este estudio, partimos con las parábolas y hoy estamos con los milagros. Así que eso nos ha dado llevar como la cosa práctica, no solamente conocimiento, sino que también esta academia bíblica permite llevar a esto práctico. Así que voy a pedir a Daniel Toledo que agradezca al Señor, nos despide con la oración final. Todos nos Amén, repartimos la pastor. pega hoy. Amén, pastor. Vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias también, Señor, por este ministerio que viene sin duda, Señor, desde tu corazón. Y también te damos gracias, Señor, por todas las hermanas que están en este trabajo. Gracias, Señor, por todos los temas que se hablaron. Gracias, Señor, por todo lo que pudimos recibir hoy día. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a mirar con tus ojos, Señor Jesús, a poder tener la paciencia, el amor que tú tienes, Señor, para que, Padre Santo, cuando nos encontremos eh, con alguien, Señor, que tenga algún tipo de discapacidad, tú nos ayudes, Señor, a poder reaccionar como tú reaccionaste, Señor, como tú eh, viste, viviste también, Señor, aquí en la tierra, cuando nosotros vemos, Señor, las historias de nuestro Señor Jesús, cómo Él tenía compasión de todos aquellos, Señor, que tenían algún tipo de discapacidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder tener esa misma compasión y ese mismo amor. Danos también, Señor, la sabiduría para poder tratar con ellos y también, Señor, danos, Señor, de la gracia que tú tienes, Señor, que esa gracia que está en tu corazón, Señor, pueda llenar nuestras vidas y que podamos, Señor, extender también el Evangelio a todas aquellas familias, Señor, que lo necesitan. Así que, Padre Santo, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos a ti porque tú eres un Dios bueno, Señor, y porque, como dice la Escritura, para siempre es tu misericordia para tu pueblo, para aquellos que creen en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Hermana Muchísimas gracias Elisa, por la invitación. Me voy contenta. Que el Señor los amén. bendiga. Amén, hermana. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Gracias. abran su cámara, despídense. Dios les Muchas gracias, bendiga. hermana. Chao, chao. Una Bendiciones, linda Chao. semana en Chao, el Señor. gracias. Chao, Chao, bendiciones. chao. Gracias a ustedes. Chao, Chao, chao a hermanos. todos. Chao, chao. Chao, Chao, bendiciones. chao. Chao, chao. Chao. Saludos a Esa todos. vocecita. Chao, chao. Sí. Chao, chao. Nos Hay vemos. varias maneras de Chao. involucrarse con semejantes. Una es también formar parte de la oración, no solamente a veces que tiene que ver con el operativo, también hay que orar. Yo participo algunos jueves en la oración de las matinales y de semejantes. Así que bendiciones. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.